Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Díaz Mendoza y les doy la bienvenida a este curso de Visual Basic gratis desde YouTube. He dividido en tres partes, de principiantes, intermedios y avanzados. En esta primera parte, que es de intermedios, el screencast número 1, que es hablará de la introducción al lenguaje de programación Visual Basic y sus conceptos básicos. Bueno, Microsoft Visual Basic es una manera rápida y sencilla de crear programas para Microsoft Windows. Aunque usted no tenga experiencia de programación en Windows, con Visual Basic dispone de un completo conjunto de herramientas para simplificar las tareas de desarrollo. Bueno, ¿y qué es Visual Basic? VisualBasic.net Visual hace referencia al método utilizado para crear lo que ve el usuario, la interfaz gráfica de usuario o GUI. Basic hace referencia al lenguaje de programación BASIC, de Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, código de instrucción simbólico todo propósito para principiantes. Un lenguaje utilizado por más programadores que otro lenguaje en toda la historia de la informática. Usted puede crear programas útiles solo con aprender alguna de sus características. ¿Para qué me sirve aprender Visual Basic? Bueno, Visual Basic tiene una curva de aprendizaje muy rápida y también un uso muy sencillo. Es buen inicio para los principiantes en la programación y es un entorno perfecto para realizar pequeños prototipos rápidos de ideas. Y en los screencasts siguientes les voy a mostrar varios de los programas que he hecho. Y les contaré algo muy rápidamente. Estaba yo leyendo un par de blogs y foros que frecuentemente he visitado y he visto muchas malas influencias, o mejor dicho, personas que te influyen con malas ideas sobre Visual Basic. El punto es que estas ideas, comentarios, chistes y críticas de programadores de C# o de C++ hacen que muchos programadores novatos se decepcionen rápidamente de Visual Basic. Y la verdad es que hay mucha gente que se ríe de ti si le dices que programas en Visual Basic y esto es algo tonto. Solo piensen y reflexionen un par de cosas. Se estudia para mantenerse en esta vida, debido a que uno de los motivos para iniciarse en la programación es ganar dinero, si no es que el más importante. Aprender Visual Basic, como ya lo dije, te puede llevar menos tiempo en relación con aprender otro lenguaje, y eso es ganancia para ti. Imagínate que en la empresa en la que trabajas desarrollas una aplicación Visual Basic y funciona correctamente. Después viene un programador de otro lenguaje y desarrolla lo mismo, solo que es unos milisegundos más rápido que el tuyo. ¿Importa eso? Claro que no. El cliente no va a quedar más impresionado solo porque el otro lenguaje funciona con 0.5 milisegundos más rápido. De hecho, lo que actualmente importa más es el aspecto visual. Comodidad al usuario final, solo a él. Durante mucho tiempo se ha trabajado con el concepto en el que el programador pasa sus días y noches trabajando en el programa que sea útil, fácil de aprender, de usuario a aprender y cómodo para el usuario final. Y bueno, ahora pensando y razonando un poco, ¿por qué no usamos la comodidad también a la hora del desarrollo? Solo les aconsejo que sigan adelante con el uso de Visual Basic, si bien es cierto que las versiones anteriores al .NET eran versiones hasta cierto punto limitadas. En la actualidad Visual Basic se codea, y bueno, al hablar de codear no hablo de códigos. Se codea con los grandes debido a la gran transformación que ha sufrido desde la primera versión .NET. Sigan adelante con Visual Basic y no se decepcionen si alguien les critica por su uso. Piensen el verdadero valor que ya se proporcionarán ustedes al aprovechar la rueda que ya fue inventada hace mucho tiempo. Bueno, y continuando, antes de avanzar un poco más en este screencast, en el aprendizaje del lenguaje de programación Visual Basic, puede ser útil comprender lo que es un lenguaje de programación y cómo funciona, incluso alguna terminología de programación. Y el mejor punto de partida es comenzar con los conceptos básicos. ¿Cómo funciona la programación? Bueno, por sí solo un equipo no es muy inteligente. Esencialmente, un equipo solo es un gran número de pequeños modificadores electrónicos que están activados o desactivados. Al establecer diferentes combinaciones de estos modificadores, se logra que el equipo
realice alguna acción, por ejemplo, que muestre algo en pantalla o que emita algún sonido. Eso es la programación. En su concepto más básico, la programación significa decirle a un equipo qué hacer. Claro está que comprender qué combinación de modificadores logrará que el equipo haga lo que se desea será una gran tarea. Aquí es donde los lenguajes de programación adquieren un papel importante. Y bueno, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, las personas nos expresamos utilizando un lenguaje con muchas palabras y los equipos utilizan un lenguaje simple que consta solo de números unos y ceros, con el número 1 que significa activado y un 0 que significa desactivado. Tratar de hablar con un equipo en su lenguaje sería como tratar de hablar con los amigos utilizando el código Morse, que se puede hacer, pero ¿para qué? Un lenguaje de programación actúa como traductor entre el usuario y el equipo. En lugar de aprender el lenguaje nativo del equipo, que se llama código binario, o conocido también como lenguaje máquina, se puede utilizar un lenguaje de programación para dar instrucciones al equipo de un modo que sea más fácil aprender y entender. Un programa especializado, conocido como compilador, toma estas instrucciones escritas en el lenguaje de programación y las convierte en lenguaje máquina. Esto significa que como desarrollador de Visual Basic no importa entender lo que el equipo hace o cómo lo hace, solo es necesario entender cómo funciona el lenguaje de programación. El lenguaje escrito y hablado también tiene reglas de sintaxis que definen el orden de las palabras y Visual Basic también tiene su sintaxis muy estricta. El comienzo de esta sintaxis les resultará extraña, pero realmente es muy sencilla y muy simple. Por ejemplo, si queremos decir la velocidad máxima de mi automóvil es de 55, se escribiría car.speed.maximum igual a 55. Las ventajas de Visual Basic, bueno, las ventajas es que es un lenguaje, la número 1, que ya no vamos a tener que hablar con la máquina con el lenguaje binario. La segunda es que posee una curva de aprendizaje muy rápida, y esto ya lo dije. Los tardan menos en aprender Visual Basic que en aprender algún otro lenguaje de programación. Integra el diseño e implementación de formularios de Windows. 4. Permite usar con suma facilidad la plataforma de los sistemas de Windows, dado que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows, incluidas librerías actuales. El código en Visual Basic es fácilmente migrable a otros lenguajes y esto ya lo veremos en otros screencasts. Es un lenguaje muy extendido, por lo que resulta fácil encontrar información, documentación y fuentes para los proyectos. Y esto es verdad, Visual Basic ya tiene varios años. Es un entorno perfecto para realizar pequeños prototipos rápidos de ideas, y en otros screencasts yo ya les mostraré los programas que yo he creado con visualbasic.net. Otra es que es amigo de los objetos y permite crear anuncios. Bueno, en resumen, vimos que es visualbasic.net, que significa la palabra basic, de donde viene, que significa beginners, all purpose symbolic instruction code, o código de instrucción simbólico, todo propósito para principiantes, en un lenguaje utilizado más por programadores que cualquier otro lenguaje en la historia de la programación. Vimos que es un lenguaje de programación, los modificadores, el lenguaje binario, el compilador, etc. La GUI, la interfaz gráfica de usuario, y en la siguiente lección usted aprenderá la representación de palabras, números y valores con variables, metiéndonos más un poco allá la programación, escribiendo código Visual Basic. Asimismo, les recuerdo de dónde descargar el Visual Basic 2010 Express Edition desde el sitio web oficial de Microsoft, /express/downloads. Y bueno, mi nombre es Diego Díaz Mendoza. Este fue el screencast número 1, introducción al lenguaje de programación Visual Basic y sus conceptos básicos, dentro de la parte 1, principiantes, en total de 10 screencasts, de 3 partes, en total 30 screencasts de este curso gratis desde aquí de YouTube. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, que es diegodiazmendoza@hotmail.com, mi Twitter, @diezgodíaz, mi sitio web, diegodiazmendoza.com, por si tienen alguna duda. Por mi parte es todo y gracias por observar el video. Hasta la próxima.